El rol de editora es todo ese trabajo que yo lo entiendo más como un diálogo curatorial en conjunto con Enrique y con el equipo de la Bienal. Esta va a ser la primera exposición del Miau. Entonces, ¿qué tipo de obras y qué tipos de preguntas queremos abrir con este espacio? Y desde ahí parte este trabajo, esta exploración. Nos provocó pensar y proponer ideas de una deriva entre múltiples nociones de realidad. Una deriva entre espacios y mundos del sueño, de la realidad física, la realidad inmaterial, lo virtual, espacios también de estados alterados de conciencia, entonces también como la psicodelia y la cibernética en ese caso son estos múltiples mundos en los cuales coexistimos y cohabitamos. Y por distintas obras de distintos artistas armamos un grupo, una colección, una voz colectiva de gente que se está haciendo esas preguntas y que habita en múltiples realidades simultáneamente. Cada uno de estos artistas, desde sus habitares múltiples y multidimensionales, proponen maneras de rearticularnos, pero no una manera única, sino también múltiples. Entonces desde ahí podemos como ir navegando estas preguntas con distintas ideas de distintas mentes, incluso ideas que vienen fuera del cerebro humano. La idea fue cómo nos conciliamos, cómo el concilio no simplemente significa la idea de conciliar el sueño y de adentrarse en ese espacio, no simplemente como la idea de aceptar y tener la oportunidad de soñar, pero también un concilio como un lugar de reunión, como un lugar de diálogo y un lugar de diálogo en conjunto. Entonces tiene un poco la idea de un umbral y un espacio que conecta dimensiones, un espacio de transición, pero colectivo. Entonces, ¿cómo generamos un poco este sueño colectivo, que también conecta con múltiples sucesos y revoluciones a nivel planetario, pero como también en Chile, digamos, el tema de la nueva constitución, ponte tú? ¿Cómo conciliamos estos sueños? Para mí lo interesante es que todos estos espacios, si bien sean intangibles, por ejemplo, afectan lo tangible y se retroalimentan lo intangible con lo tangible, y es una cosa que no para y no tiene muros entre medio. El espacio del sueño es un espacio que también afecta el momento cuando uno está despierto, que no necesariamente son un lugar de premonición, pero sí es un lugar de simulación de realidad. Entonces simula posibles futuros, posibles realidades, posibles sucesos, ordena ideas, ordena encuentros. Entonces también cómo estos lugares son súper importantes para cómo nos relacionamos con la fisicalidad, con lo tangible, con lo que entendemos como material. Hay siempre un cruce que está siendo constante, que no para, que el lugar de estos sucesos, incluso mentales o virtuales, afectan la materia. Entender el miau y el concilio de los sueños como un umbral, yo creo que nace desde ahí. Es como el hacer aparecer lo complejo que pueden ser los umbrales. Y por ejemplo, para mí, todo puede ser un umbral. Entonces la idea de umbral no es estática, no es simplemente, por decirte, un borde o un portal. Pueden ser distintas cosas. Una palabra puede ser un umbral, una idea, un objeto, un cuerpo, una resonancia, un sonido. Usamos la nube como el símbolo de este espacio. La nube como lugar de referencia, pero que es una referencia que no es estática, es un hito que está en movimiento. Entonces es un umbral que en el texto curatorial me refiero a una casa en movimiento, un mapa en movimiento. Entonces es algo que nos da luces, es algo que podemos aprender a navegar, pero que no es estático. Entonces también es como rearticularnos desde ahí y entender cómo desde ese dinamismo también tenemos que medio como ser súper fluidos, pensar rápido y como poder abarcarnos y agarrarnos de cosas, o simplemente agarrarnos de nada y vivir en ese dinamismo. Yo creo que no existe tal cosa como algo simplemente virtual, en el sentido de que una creación también parte desde un hacer fuera de lo virtual, y en ese hacer, en ese pensar, ya se cruzan los mundos. El hecho de que haya una obra de arte que se comparte por la virtualidad, que quizás tenga una presencia netamente virtual, igual se comparte con alguien más, con una audiencia, con otro cuerpo. Este espacio virtual existe en el mundo físico, son cables que atraviesan los océanos, son granjas de servidores que consumen agua, destruyen entornos, también se sitúan en lugares físicos. Entonces la virtualidad como sí misma, como un hecho aislado, no existe. Esa es una ilusión, a final de cuentas. La semilla es una cápsula sonora que se entierra y es una ofrenda para la tierra
que se hace por medio de un ritual sonoro vibracional que en este caso para el Bosque Museo específicamente se llevó a cabo el día del eclipse en el sur. Lo lideró una querida amiga, Francisca Gili, que es una exploradora vibracional que lidera rituales y crea sus propios instrumentos que conectan con relaciones de perspectivismo y conectan con tradiciones también del territorio surandino. Una vez que se hace esta ofrenda y se entierra la semilla, esta semilla vibra y suena desde bajo tierra. La canción que va dentro de esta semilla es una composición, una canción bailable para entrar en trance, una canción para mover los cuerpos, para mover distintos tipos de cuerpos también y atravesarlos. Y es una canción que se crea como frecuencia fundamental las frecuencias resonantes del campo magnético de la Tierra. Esto se trabaja con un sistema de inteligencia artificial y con eso se genera la composición de la semilla. La semilla es un primer acto de enterrar estos sonidos que entran en resonancia con los cuerpos, pero al mismo tiempo protege. Es un elemento de protección activa y también simbólica. Y la protección activa entra en juego cuando la canción de la semilla genera ruido para sensores extractivos de las mineras y estos geófonos están sondeando la tierra para buscar posibles lugares de extracción. El ruido y las vibraciones que genera la semilla hacen que estos geófonos proporcionen ruido como dato. Entonces ya no pueden acceder a ese lugar y ese lugar inmediatamente queda neutralizado. Por medio de los sonidos se hace invisible a estos geófonos y ya ese pedacito de tierra se queda protegido para posible extracción a futuro. Entonces después en el miau la semilla aparece en su forma virtual como otro tipo de semilla. Es un dibujo y son los sonidos. Y es un dibujo que tiene un instructivo, es un manual, y la obra se llama Semilla Manual. Se agarra del espacio virtual para poder un poco pasar la voz, pero también dar las herramientas para que la gente pueda construir sus propias semillas. Entonces de esa manera realmente crear un movimiento que tiene otro orden, que afecta al mundo físico, pero tiene una casa o habita en el mundo virtual para diseminar a nivel planetario y a otro tipo de escala. En el manual, en el instructivo, hay 2 códigos QR, donde está uno te tira a una lista de materiales y medio como un paso a paso más concreto para ayudar más en la fabricación de la semilla, y el otro te tira a un link con los sonidos que se usan para la semilla. Está la composición que yo hice, pero también está la colección, una carpeta con distintos sonidos, con distintos samples que yo usé. Y también la pista inicial, que es la frecuencia resonante de los campos magnéticos de la Tierra. Y al final se invita a la gente a escribirme, mandarme un correo, en el caso de que ellos generaran algún remix o hicieran una semilla, la plantaran, usar las composiciones. Y para mí lo interesante en ese caso y la invitación es a que me envíen sus composiciones, sus canciones, sus semillas, para que sean parte de un compilado de estas canciones enterradas alrededor del mundo. Esa es como la idea de cómo me gustaría materializarlo a futuro. A mí lo que me interesa es que también como obra no es estática y como obra crece en el tiempo. ¿Qué pasa si aparece otra patita o otra raíz de la semilla que podría ser un componente que un poco habla de dónde hay semillas, se hace un mapeo, se reconoce a los distintos creadores de semillas y se arma un lugar comunitario para este movimiento?